Hola, mi nombre es Patricia Gómez y hoy estoy junto con mi compañera Andrea Zamora y vamos a hacer un vídeo para contaros un poco la situación del lenguaje inclusivo en el idioma español. Esto forma parte de un programa global que estamos haciendo junto con UX Content Collective sobre el lenguaje inclusivo alrededor del mundo, sobre todo en todos los idiomas. Y Andrea y yo vamos a hacer este vídeo sobre el español en particular. Así que esperemos que les guste. Hola, como decía Patricia, mi nombre es Andrea Zamora, soy directora general de IDA, que es una consultora en diseño de experiencia de usuario que está ubicada en Chile, y también soy coordinadora del Diploma en UX Content Strategy, que es un programa de formación de posgrado dirigido para personas que quieran especializarse como UX Writers o Content Designers. En LinkedIn me pueden encontrar como Andrea Zamora y en Twitter como Negra Cuchi. Y yo soy Patricia, trabajo en King como Associate Director of Content Design. Formo parte del equipo de la comunidad de Content Design a España y también doy clase en el posgrado de Content Design en Shifta. Me pueden encontrar en LinkedIn como Patricia Gómez y en Twitter como PatrisPat. Bueno, ¿qué es la cuestión de la que vamos a hablar en este vídeo? Bueno, para empezar, nuestra intención es dar como una visión general sobre la cuestión del lenguaje inclusivo e iremos dando multitud de recursos por si queréis profundizar en esta cuestión. Pero nuestro objetivo aquí es dar como un primer paso, una primera aproximación a la cuestión del lenguaje inclusivo en el idioma español. Bueno, seguramente hayamos estado acostumbradas al uso que se hace del idioma español de una manera sexista, porque no existen idiomas sexistas o no, sino que existe un uso sexista que se hace del idioma. En este caso, cuando usamos el lenguaje español de una forma sexista, esto contribuye a que las mujeres y también los colectivos LGTBI se sientan menospreciados y sientan como que no tienen presencia en la sociedad, porque bueno, lo que no se menciona no existe. Y bueno, quería contaros un ejemplo que resume muy bien el estado de la cuestión. Es que, bueno, estando en un colegio, la maestra decía, vale, los niños que acaben la tarea pueden salir al recreo. Y Julia se quedó en su silla quieta y la maestra le dijo, Julia, puedes salir al recreo. Y claro, ella se quedó como, vale, pero has dicho los niños. Y dice, bueno, en este caso los niños también se refiere a las niñas. Y ella dijo, vale, perfecto. Y salió al recreo. Y luego, más tarde, el profesor de gimnasia dijo, vale, que levanten la mano los niños que quieran participar en el equipo de fútbol. Y Julia levantó la mano porque ella quería ser parte del equipo de fútbol. Y el profesor de gimnasia, un poco incómodo, le dijo, ya, Julia, pero es que dije los niños. Y ella dijo, pero antes la profe me ha dicho que los niños incluía a las niñas y ahora no. Es un poco confuso. Y esto ejemplifica un poco cómo las mujeres hemos tenido que aprender a saber cuándo el lenguaje o el masculino genérico nos estaba incluyendo y cuándo no. Eso incluso hoy día afecta a los grados académicos que las mujeres podemos tener. Por ejemplo, tenemos ingenieros y no ingenieras, aunque hayamos estudiado ingeniería siendo mujeres. Claro, y también tenemos enfermeras, pero casi no hay enfermeros, porque siempre ha sido como una profesión dominada por mujeres. O también tenemos jueces, pero no está bien dicho ser jueza. De hecho, el otro día vi como una medio polémica en Twitter porque una chica había aprobado la oposición para ser jueza aquí en España. Entonces, pues lo publicó en Twitter con la alegría ¿Qué normal, porque significa? conseguir la plaza de juez en España pues no es fácil, o sea, es un logro bastante grande. Entonces, claro, en Twitter puso una foto y dijo que que había conseguido la plaza de jueza, tal, y hubo gente que le recriminó que dijera la palabra jueza. En plan, no, ya eres juez. En fin. Y bueno, tenemos distintos ejemplos a lo largo del mundo, como decía Patricia, la presencia de comportamiento sexista cuando hablamos del lenguaje también es una manera en que nosotros vamos excluyendo a personas exclusivamente por manifestar su condición de género.
Y eso, en términos de el fenómeno social y cultural que eso involucra, también afecta a la manera en que nosotros nos comunicamos y usamos el lenguaje y nos vamos apropiando de esos conceptos y los vamos incorporando en nuestra vida cotidiana. En términos de la investigación, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay distintos procesos de investigación que plantean que en la medida que nosotros somos capaces de incorporar los roles de géneros no predominantes o de roles no masculinos, también estamos contribuyendo a poder generar instancias de inclusión y de expectativa de personas que se sienten hoy día discriminadas porque su género no está en ese discurso. En ese contexto, cuando hablamos de lenguaje con perspectiva de género, en la medida que no lo consideramos, también estamos limitando oportunidades y actitudes, ¿cierto?, de personas que no tengan género masculino y que sientan que puedan participar de esos distintos espacios. Sin ir más lejos, cuestiones como la brecha salarial y la postulación a cargos, en el caso de mujeres, por ejemplo, suele ser menor versus la situación de los hombres. O si postulas al mismo cargo siendo mujer, también ves afectada tu remuneración en la medida que no tenemos paridad salarial en ese tipo de instancias. Si nosotros incorporamos en el lenguaje cuestiones que tengan que ver con la inclusión de la diversidad de género y de la perspectiva de género, claramente estamos contribuyendo, a diferencia del ejemplo que daba Patricia de los dos profesores, a incorporar desde situaciones muy cotidianas y desde que las personas son muy, muy pequeñas, los niños y las niñas, la perspectiva de que hay una igualdad que no está determinada por cuál es el género con el que yo me identifico hoy día. En el caso de Chile, por ejemplo, hay algunas iniciativas que nos han permitido avanzar hacia la inclusión, primero, de la mujer como una primera etapa y del resto de la diversidad en etapas siguientes. Sin ir más lejos, hoy día tenemos un Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género que partió siendo el Servicio Nacional de la Mujer y que se refería específicamente a situaciones en las que nosotras nos viéramos involucradas y hoy día también incorpora los demás géneros en su gestión. Además, se ha avanzado bastante en el reconocimiento social de la identidad de género, permitiendo hoy día que las personas trans, por ejemplo, puedan usar su nombre social sin necesidad de que sea el nombre que aparece en su identificación oficial. Y el caso más reciente fue la aprobación del matrimonio igualitario después de más de 15 años de discusión en el Congreso, que permite a personas del mismo sexo poder contraer el vínculo legal del matrimonio y además abre la posibilidad de que ellos puedan optar a la adopción de niños y niñas. Sin duda, estas iniciativas, que son más bien desde la institucionalidad, nos ayudan a avanzar hacia la inclusión de las personas sin considerar su género como un elemento que pueda ser discriminatorio. En el caso de España, contamos con un Ministerio de Igualdad desde el año 2008, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, últimamente también se ha avanzado sobre todo en cuestiones de derechos de la comunidad trans y en general de la comunidad LGTBI. En este caso os muestro el cartel del orgullo de este año en España, porque bueno, por primera vez se ha usado como lenguaje inclusivo, lo cual ha causado bastante revuelo, como os podéis imaginar. Y la actual ministra de Igualdad es una gran defensora del lenguaje inclusivo y de hecho en sus discursos habla de hijo, hija e hije. Y también, como os podéis imaginar, está recibiendo muchísimas críticas en este sentido y también se llega a ridiculizar que use la palabra hije o todes. Pero bueno, como ella dice, lo que no se nombra no existe. Así que por eso lo hace. En este caso, el lenguaje es también una forma de representar la ideología política. Ahora, siguiendo la misma línea de que lo que no se nombra no existe, en el idioma español nos vamos a encontrar con que el masculino genérico resulta predominante en la comunicación de las personas.
Según las posturas académicas que existen sobre este fenómeno, en el caso del lenguaje español, el masculino va a ser el género no marcado. La última gramática académica plantea además que hay un sentido de economía lingüística, por lo tanto vamos a evitar usar los demás géneros en nuestra comunicación, el todas y todes, por ejemplo, porque necesitamos ser mucho más económicos en el uso del lenguaje y por lo tanto el poder desdoblar cada uno de los conceptos que vamos a usar para el resto de los géneros va en contra de esa perspectiva. Y además hay un planteamiento en torno a la concordancia gramatical y que tiene que ver con que en la medida que nosotros incorporamos los demás géneros, la palabra que estamos tratando de nombrar pierde sentido. Entonces, por ejemplo, hablar de les alumnes también defigura la palabra alumnos, que es el masculino genérico que se usa habitualmente. En ese contexto nos vamos a encontrar con que la gramática de la Real Academia Española, que es en el caso de nuestro idioma, es como la que vigila y supervigila la mantención y la sostenibilidad del idioma, plantea que los sustantivos masculinos no solo se emplean para referirse a individuos de ese sexo, sino que en los contextos apropiados para designar a todos los individuos que puedan estar. Si nosotros estuviéramos con un hombre en esta mesa, tendríamos que decir nosotros y no nosotras, a pesar de que las mujeres estamos en una situación de mayoría. Y esa discusión, claramente, al ser una discusión más teórica y académica, no va a la par de los fenómenos socioculturales que se asocian a la visibilidad y la reivindicación de las comunidades LGBTQ+, y también de las disidencias que la componen. Algunos ejemplos de masculino genérico, por ejemplo, tenemos el caso de el login de un banco, donde nos habla de bienvenido. Tenemos también otros servicios que nos hablan de mantenernos conectados o de un viajero, como si las demás personas no viajáramos. Y en el último caso, donde también hablamos de no está registrado, si bien usan soy cliente como concepto genérico y que podría involucrar a todas las personas, seguimos manteniendo el masculino genérico en el resto de la comunicación. Por lo tanto, a pesar de yo ser mujer o de no sentirme identificada con el género masculino, me van a tratar de igual forma como si lo tuviera. Y este es otro caso de un sitio chileno del Centro de Investigación Periodística de CIPER Chile, donde la invitación es a ser socio y idealmente ser invitado por otro socio, y pareciera que las mujeres no tenemos espacio, ¿cierto?, para hacer la donación. Esa invisibilidad hace que nosotros desde el lenguaje y desde el contenido estemos favoreciendo la exclusión de personas que no necesariamente se sientan identificadas con el género masculino, y el desafío desde nuestra disciplina tiene que ver con cómo somos capaces de incorporar esa diversidad también en la comunicación que hacemos a través de las distintas interfaces. Yo quería añadir también, además, que hay una corriente también considerada extrema, que es usar el femenino genérico. Esto no es muy común, sobre todo en productos digitales ni en el mundo online, pero sí que es verdad que en el día a día, hablando, porque al final el idioma lo usamos los hablantes y somos los que marcamos cómo queremos usarlo, pero sí hay determinados contextos donde se usa el femenino genérico. Esto es una opción que tenemos como hablantes, porque al final, bueno, el idioma es nuestro. Y aquí os mostramos cuál es un poco la posición de la RAE, pero bueno, el idioma español-castellano es súper rico porque, bueno, lo hablamos muchísimas millones de personas alrededor del mundo, en diferentes países, y, por ejemplo, el castellano que se habla en Galicia, en comparación con el que se habla en Andalucía, pues es totalmente diferente. Así que imaginaos cómo diferente puede ser entre todos los países que lo hablamos.
Así que En el tenemos la caso oportunidad. del español chileno, que es uno de los más difíciles de aprender. Exacto. Sí, entonces tenemos la oportunidad realmente de usarlo en la manera en la que mejor nos represente y más cómodo nos quede. Y ahí es muy importante que nosotros también tengamos sobre la mesa cómo entendemos de manera adecuada la diferencia entre sexo y género. Porque parte de la discusión tiene que ver con que el argumento es que nos deberíamos guiar por el sexo, cuando en realidad el fenómeno social y cultural en torno a las disidencias, ¿cierto? Plantea que nosotros deberíamos identificarnos a partir de nuestro género y es esa su principal reivindicación. En el ejemplo tenemos el registro cuando uno crea una cuenta en Facebook en español y si bien nos preguntan por género, seguimos también con elementos que son más bien predominantes y relacionados con el masculino genérico en la medida que tengo solamente las condiciones de hombre y mujer y un tercer estado que es personalizado, que no necesariamente me permite incorporar otro género en esa personalización. Y además nos da la posibilidad de que nosotros podamos elegir cómo queremos que nuestros contactos nos traten, pero mantenemos la figura patriarcal, ¿cierto?, de el femenino, el masculino y el neutro. Por lo tanto, si yo me identifico con no me identifico ni con él ni con ella, van a tratarme de manera neutra, pero lo más fácil de la manera neutra tiene que ver con mantener el masculino genético otra vez. Y un segundo ejemplo, en el caso del registro en Spotify en español, nos vamos a encontrar con que hay una inconsistencia, porque si bien consideran hombre, mujer y no binario, que nos plantea que efectivamente están pensando con una perspectiva de género, en la medida que nos preguntan por nuestro sexo, la pregunta se vuelve incómoda porque yo no necesariamente voy a identificarme desde ahí. En ese contexto es súper relevante que nosotros entendamos que el reconocimiento social del género con el que las personas se identifican es clave para que nosotros podamos comunicar a través de una interfaz. Y además es muy necesario que entendamos también que si son datos que no son relevantes para la experiencia que la persona va a tener en el uso de nuestros productos digitales, es preferible no avanzar sobre estos elementos. Si no necesitas o mi género o mi número de identificación, por ejemplo, para que yo complete un formulario, es mejor que esa información quede excluida de ese proceso y nos concentremos exclusivamente en la información que sí es necesaria. Sí, como content designers y sobre todo profesionales que trabajan en el diseño centrado en las personas, es importante que hagamos estas preguntas en las empresas donde trabajamos, en los proyectos en los que colaboramos. Que la pregunta ¿es realmente importante saber el sexo o el género del usuario? Porque puede a lo mejor que esa persona no quiera compartirlo con nosotros y tenemos que aceptar también a que no quieran compartir esta información con nosotros. Así que es como podemos hacer mucho por que las empresas se planteen si realmente necesitan esta información y para qué la necesitan. Así es. Bueno, hablemos sobre el lenguaje inclusivo. Ya hemos hablado sobre, bueno, un poco la problemática que genera el uso del masculino genérico y el uso de no saber diferenciar entre sexo y género. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco de qué podemos hacer desde nuestra perspectiva para usar un lenguaje con muchísima más empatía de género. Os mostramos una serie de recursos que os pueden ayudar a profundizar en esta cuestión, sobre todo que os pueden dar herramientas para cómo usar el lenguaje de una manera mucho más inclusiva. Tenéis la guía para una comunicación más inclusiva de Prodigioso Volcán, también tenéis la guía de la Fundeu y luego tenéis dos libros bastante importantes. Por un lado, el de Emilia Alegre, que se titula UX Writing con empatía de género. También podéis ver numerosos vídeos de charlas que ella ha hecho, así que podéis buscarla en YouTube, en Instagram, en Twitter, etcétera, y la encontraréis hablando sobre este tema. Y también otro libro es Ni por favor, ni por favor. Existen
multitud de guías y de información sobre cómo usar el lenguaje inclusivo. De hecho, hay muchísimas universidades que también las publican, pero bueno, os ponemos aquí estas 4 guías porque en nuestro caso nos han parecido bastante representativas. Entonces, empezamos. Una de las primeras técnicas que podemos usar para hacer un uso más inclusivo del lenguaje es el desdoblamiento, que es mencionar tanto el género masculino como femenino. Esto va en contra un poco con la visión que tiene la RAE de usar el lenguaje de una forma mucho más económica, pero bueno, en este caso, de nuevo, como estamos haciendo diseños centrados en las personas, lo que queremos es hacer que esas personas se sientan mucho más representadas a la hora de usar el producto. Seguramente usar el desdoblamiento sea o conlleve dificultades porque ocupa más espacio en la interfaz, pero bueno, la idea es pues bueno, buscar una serie de empujar esos límites del lenguaje también para que las personas se sientan incluidas. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es de una página de seguros donde se habla de el hijo, hija, con una barra, y otra página de Chile, creo que es la... Del seguro de cesantía. Exacto. Entonces, aquí no solo se usa el desdoblamiento, sino también se están usando iconos más inclusivos, porque se usa el icono arriba de un chico, una chica, y debajo de una persona mayor, un hombre mayor y una mujer mayor. Ahí la recomendación principal tiene que ver con cómo nosotros incorporamos conceptos o llamados a la acción que estén definidos en un género neutro y que no sea ese género el masculino. Por ejemplo, en el caso de quedó cesante, nosotros estamos haciendo una pregunta de género neutro, pero le damos una perspectiva de género en la medida que incorporamos un icono donde aparece un hombre y una mujer. Y ahí también cumplimos con la regla de la Real Academia Española de ser económicos en el lenguaje en la medida que reemplazamos los conceptos que involucran los géneros. Exacto. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando una interfaz te pregunta, ¿estás seguro de que quieres continuar? Cuando hay una manera mucho más económica, que es decir, seguro que quieres continuar, porque es una fórmula totalmente neutra y encima es más corta. Por tanto, a veces el hecho de ser inclusivo puede que no sea, que sea incluso económico. Exactamente. Y acá tenemos otro ejemplo que tiene que ver con cómo nosotros evitamos el masculino genérico reemplazando el uso de ese estado por uno neutro. Y ahí creo que uno de los errores más habituales que cometemos tiene que ver con usar el símbolo arroba o la X para no decir todos y todas, sino de todos con una X reemplazando a la O que nos da el masculino. ¿Cuál es la dificultad de esto? Es que efectivamente podemos estar siendo inclusivos desde la perspectiva de género, pero en el caso de las personas con discapacidad, especialmente visual, y que usan lectores de pantalla para poder entender y leer las interfaces, la X y el arroba no van a ser leídas de manera correcta. Por lo tanto, la persona no va a entender que, como es el ejemplo, dice bienvenido, sino que en realidad dice bienvenido arroba. Y eso no es una palabra que exista en nuestro idioma. Entonces ahí también esta idea de la economía del lenguaje y de tratar de buscar expresiones que sean neutras en género facilita además la comprensión lectora de las personas, sean o no videntes, tengan o no una discapacidad visual, en la medida que el contenido está expresado de manera correcta, sin intervenciones o sin conceptos que no puedan ser comprendidos de manera fácil. Claro, en este caso la solución es inclusiva, pero no es accesible. Entonces estás dando una solución, pero poniendo otro problema. Efectivamente. Y ahí este error es más habitual de lo que uno quiera. Y volvemos a esta disyuntiva, ¿cierto? Del fenómeno social, porque hay muchas comunidades que usan efectivamente el arroba como reemplazo o como incorporación de la A y la O en su comunicación, pero que en el caso de las interfaces digitales son también una forma de exclusión de las personas con discapacidad que pueden utilizar ayudas técnicas para
ocupar estas interfaces. Vale, otra solución que podemos adoptar es, bueno, como hablábamos antes, hay muchas, la manera en la que se usa el nombre de las profesiones, pues puede ser también sexista. Hablamos del ejemplo de juez, jueza, etcétera. Entonces, una de las soluciones es usar el nombre genérico para la profesión en sí, la comunidad profesional y no la persona profesional. Entonces, en el caso de, en lugar de usar profesor, profesora, podemos usar el profesorado. O, por ejemplo, durante la pandemia siempre hemos estado hablando de los sanitarios, igual se puede hablar de la comunidad de profesionales. Bueno, esto tampoco sería inclusivo. Es complicado usar el lenguaje de manera inclusiva, pero para referirnos a los sanitarios, ¿cómo podríamos referirnos a ellos? Porque nos referimos Profesionales de la tanto... salud. Exacto, gracias. En el caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo labores de docencia y tenemos que hablar con nuestro estudiantado, en vez de alumnos y alumnas, también podemos usar estudiantes, que también se entiende como neutro en género. Ahí sí tenemos que incorporar el les estudiantes en vez de los estudiantes para no caer en el masculino genérico del que estamos tratando de escapar. Y también es importante que cuando nosotros entendemos el diseño de experiencia y específicamente el diseño de experiencia desde el contenido, tenemos que tener muy claro que no es solamente la redacción de esos contenidos, también es cómo nosotros ubicamos otros elementos dentro de la interfaz que tienen que ver principalmente con elementos gráficos. En este caso, y lo revisábamos hace algunas slides atrás, nos encontramos con que el uso de iconografía también va a favorecer a que las personas se sientan identificadas. En este caso, usamos una pareja compuesta por un hombre y una mujer, por lo tanto, entendemos que el servicio que entrega la aseguradora del Fondo de Cesantía, en el caso chileno, es una institución que se relaciona con hombres y con mujeres principalmente. Y eso puede hacer que sus usuarios y sus usuarias se sientan identificados con lo que están viendo en pantalla. Si se fijan, cuando nosotros hablamos de inclusión, no solamente es un fenómeno cultural que se estudia y que es como intenso y masivo en su organización, sino también a través de pequeñas cosas como incorporar iconografía que tenga perspectiva de género, también podemos ofrecer una mejor experiencia a las personas usuarias de ese servicio. Y por último, nos podemos servir también del código de software para hacer que el lenguaje sea más inclusivo. La primera captura la he sacado de un vídeo que grabó Pablo Muñoz, que es un traductor de inglés-español aquí en España. Entonces habla sobre cómo hacer traducciones que sean más inclusivas y ponía este ejemplo, que es básicamente puedes usar diferentes etiquetas según el género, en este caso del carácter... siempre me sale en inglés, del carácter de un videojuego. En el caso de que sea de género masculino, femenino, etcétera, etcétera. Entonces, echar un vistazo al vídeo porque da bastantes trucos a la hora de traducir del inglés al castellano de una manera que sea mucho más inclusiva. Y luego también podéis echar un vistazo a la página de developers de Android, donde también se explica cómo a través del código se puede hacer que la concordancia de género sea mucho más inclusiva. Muy parecido a la forma en la que se construyen los plurales a través de diferentes etiquetas. Efectivamente. Ahí creemos que lo más relevante es que nosotros y nosotras como diseñadores de experiencia, como content designer, como UX writer, entendamos que tenemos una responsabilidad y tenemos la posibilidad de poder crear interfaces que sean más inclusivas. Y al ser este un cambio cultural, es probable que la normativa vaya un poco más atrás de lo que orgánicamente está pasando. Nosotros hacemos diseño de experiencia y al menos los que hemos estudiado esto nos enseñan siempre que la empatía es clave para que nosotros podamos ofrecer una experiencia que sea significativa o memorable para las personas. Y la empatía comienza con ponernos en el lugar de un otro o de una otra, y si olvidamos cómo ellos se identifican desde el género,
claramente esa premisa no se está cumpliendo y estamos siendo discriminatorios con ella. Por tanto, tenemos un gran poder y responsabilidad, porque al fin y al cabo estamos creando el lenguaje en español o castellano en Internet o en el mundo digital. Así que está en nuestra mano que sea lo más inclusivo posible, sobre todo pensando en las personas para las cuales estamos diseñando contenido. Y nada, os dejamos aquí una serie de recursos que podéis consultar sobre, bueno, libros, guías, vídeos, artículos, etcétera, sobre el lenguaje inclusivo. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y que podamos seguir hablando sobre el lenguaje inclusivo pues muchísimos años más. Muchas gracias también por habernos puesto atención y esperamos que nuestras ideas y nuestros planteamientos también les sirvan para su trabajo diario. Un abrazo desde Chile. Y un abrazo desde España. Y nos encontramos en otra oportunidad.